Amados hermanos y amigos, que la gracia y la misericordia del Señor esté con usted hoy, mañana y siempre. Como siempre, dándole las gracias al Señor que nos permite estar con ustedes, y también me siento complacido de que usted esté en sintonía con este canal. Les recuerdo que si el tema de hoy es de edificación para su vida, por favor, compártalo, denle me gusta. Y si no se ha suscrito al canal, por favor, hágalo. Este es el tema del día de hoy. Bien, como podemos ver, es un tema que va a traer sus dificultades con algunos hermanitos, como es lógico. Pero yo simplemente lo que voy a poner es mi posición con relación al tema. Bien, miren, durante el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, y después, y antes también, vamos a decirlo así, existieron en Israel diferentes grupos que tenían un enfoque diferente, tanto uno como otro. Y desde el punto de vista de lo que era la política de Israel, en ese momento sometida al Imperio Romano, y también lo que era el asunto religioso. Estaban los celotes, estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los herodianos, estaban los escribas, los celotes, un sinnúmero de grupos. Pero hay dos grupos específicamente que tenían una persecución contra el Señor. Estamos hablando de los fariseos y los escribas. Si usted va a la Biblia, se va a dar cuenta que todos los percances, todas las situaciones de discusión que Jesús estuvo en Israel, más del 95%, por no decir el 100%, fueron provocados por uno de estos dos grupos, y en ocasiones los dos grupos, reitero, los fariseos y los escribas. Por eso ustedes ven que se aparecen cuando la mujer es llevada en pleno, llevada de Jesús porque fue encontrada en adulterio. La ley decía que esa mujer había que matarla. Entonces, ellos eran muy sectarios con el asunto de la aplicación de la ley cuando alguien cometía un exceso o un pecado. Entonces, estos grupos trataban de que Jesús se viera como un violador de lo que era la ley, en ese tiempo la ley judía. Entonces, los escribas eran gente pensante, gente que tenía un concepto de todo, tanto así que era lo que escribía todo lo que había en Israel, desde las leyes hasta incluso lo que era la parte económica de los negocios, que eran dirigidos por los fariseos, porque los fariseos tenían dos asuntos que ver, que por eso lo vamos a concatenar en este tiempo, para decir que sí hay fariseos y sí hay escribas en este tiempo. Los fariseos tenían dos situaciones. Número uno, eran dados al negocio. Incluso el Señor tuvo que sacarlo del templo junto con los sacerdotes, los sacó porque lo que tenían era un negocio. Ese era un negocio de ellos y de los escribas. Entonces, ellos les gustaba mucho el dinero. Pero también eran muy, reitero, como decía anteriormente, muy rígido con el asunto de la violación de la ley en ese tiempo. Entonces, hoy día, por eso digo que en estos días hay fariseos y escribas de este tiempo. Bien, ¿por qué digo que en este tiempo hay fariseos? Porque hay dos líneas de dirección en la iglesia hoy día. Una dirección está dirigida por una ala que es liberal y otra es por otra que es conservadora. Entonces, cuando usted va y mira
la situación tanto de una como de otra, se va a dar cuenta de que de una u otra forma se aplica un fariseísmo. ¿Por qué se aplica un fariseísmo y están también en esa parte? Bueno, miren, hay un grupo que asume la palabra del Señor no desde el punto de vista de la Biblia, muchas veces desde el punto de óptica de la doctrina. Me aclaro, mucha gente, estoy hablando del ala conservadora, muchas cosas que muchas iglesias practican en sus iglesias, más que un asunto del orden del punto bíblico, es más bien desde el punto de vista religioso. Hay una cosa que entienden que el pecado no se puede usar, pero sin embargo, cuando usted va a la práctica real de vida de ellos, entonces, ¿qué pasa? Que ellos lo practican. Es un fariseísmo. Por ejemplo, yo no soy de los cristianos que entiendo que tengo que guardar el sábado para ser salvo. Pero así mismo hay muchos cristianos del área conservadora que también cree eso. Pero hay un asunto. Muchas de las cosas que practica hoy en muchas de esas iglesias corresponden a la ley. Entonces, una cosa de la ley sí lo aplican en la iglesia, pero entonces otra cosa no. ¿Me explico? Hay gente que aplica muchas cosas que son de la ley, o sea, del Antiguo Testamento hacia allá, pero entonces no guardan el sábado. Entonces, si usted dice que una cosa es pecado, porque usted lo asume desde Levítico, como pasa muchas veces, entonces usted está haciendo un fariseísmo, porque usted no puede mochar la ley en dos. Esto es sí o no. ¿Me entiende? O sea, esto es sí o sí, perdón. Si usted asume preceptos que son de la ley, de la antigüedad, entonces usted lo trae ahora, entonces usted tiene que guardar el sábado también, porque si no lo hace de un hipócrita. Y también muchas de las cosas que están en la antigüedad, por ejemplo, esta camisa que yo tengo, igual que la que tiene mucha gente que me está mirando, y blusas que tienen muchas mujeres, tienen dos tipos de tela. Y en la antigüedad, una de las leyes que fue dada en el libro de Levítico es precisamente que nuestra ropa usa un solo tipo de tela. Y si usted se quita la camisa, usted se da cuenta que hay dos tipos de tela. Entonces está en pecado. Entonces es un fariseísmo que existe hoy también. Pero también en el ala que no es en la liberal, está un asunto. Quizás hay cosas que la conservadora lleva muy igual que los fariseos, esa parte, pero quizás la económica no. Entonces, la liberal muchas veces lleva entonces la parte económica, hasta entender que el negocio de la iglesia no es un negocio de Dios, sino un negocio de quien la dirige. Eso pasa muchas veces. Porque los extremos son malos y los extremos son fariseos. Unos que avanzan desde la perspectiva de lo económico y el interés que representaba lo que era la religiosidad de aquel tiempo, y otro que aunque no son tan económicos, pero entonces representan una hipocresía, ya que colocan en sus miembros, por el asunto doctrinal, carga que ellos ni siquiera llevan. Y otras veces tocan una parte tratando de cortar la ley y otras no. O sea, es una hipocresía. Y reitero, póngase guapo no. En este tiempo hay muchos hermanos, muchas iglesias que están actuando de manera fariseicamente. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No es una mentira. Creo que la iglesia está llamada a cumplir su rol, su papel.
Y creo que la iglesia debe cuidar a sus miembros y debe orientar a sus miembros. Y lo que es fariseicos en nuestras iglesias, debemos sacarlo. Tenemos que sacarlo porque eso nos está haciendo mucho daño, mucho daño. Yo no soy, reitero, ni RT ni liberal. Yo soy cristocéntrico. Yo creo que el que cambia a la persona es Jesucristo. Yo creo que Jesucristo no está concentrado en lo que están concentrados muchos pastores, que respeto su punto de vista. De lo que se trata aquí es que el Evangelio, el norte específico es el Señor. Es el norte. Que yo no me voy a salvar porque yo quiera. Yo me voy a salvar por la misericordia del Señor. Pero que como hombre del mundo debo aceptar a Dios. Pero al final, la salvación no depende de mi doctrina, sea cual sea. Mi salvación depende del Señor. Y lo único que yo debo hacer para salvar mi vida es hacer y llevar lo que dice la Biblia que debo llevar para ser salvo. Muchas de ellas que trajeron conflictos incluso entre los mismos hombres de Dios. Por eso usted ve en el libro de Gálatas, que es un libro donde el apóstol Pablo le llama la atención a esta gente y le dice al apóstol Pedro, o le recrimina que estaba actuando fariseicamente. Porque cuando llegaban los gentiles actuaba de una forma, pero cuando estaban los judíos, entonces se volvía un RT. Y esa es la realidad. De aquí lo que se trata es, reitero, de que el fariseísmo salga de las iglesias. Aquí hay que concentrarte en Jesucristo. Este es el norte.